la cita de Efesios 1:17, Efesios 1:17, y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, que les conceda el don, dice una versión, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor o profundo conocimiento de Él. Entonces, lo que está pidiendo aquí el varón de Dios, está pidiendo a Dios, por medio de Cristo, que le sea cedido el espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación va acompañada con muchas cosas, pero en este caso está pidiendo de que Dios dé sabiduría. Y en otras palabras nos dé, para que habiendo sabiduría, habiendo revelación, pueda haber conocimiento de Él. Y básicamente, cuando estamos platicando con el hermano pastor, hermano Julito, que cuando uno empieza en el evangelio, básicamente hay muchas cosas que uno no las maneja, lenguaje que uno no conoce, y pues hay cosas que se le hacen difícil de digerirlas. Entonces, de igual manera, la revelación es progresiva, de más a más, pero no se le puede dar álgebra a alguien que está empezando a estudiar. Y hablamos cosas profundas dentro de los que hemos ya alcanzado madurez, dijo Pablo. Entonces, hay cosas que también se necesitan cierto nivel de madurez para digerirlas. Sin embargo, necesitamos nosotros aprovechar el mover de la revelación del Señor. Definitivamente, el Nuevo Testamento es como consecuencia de revelación, y sacar revelación del Antiguo. Es decir, Dios hablaba y por eso decía fulano de tal, y ponen como base piezas proféticas o de algún suceso. Sin embargo, podemos ver que hay varios niveles de revelación. Y dice Efesios 1:18, mi oración, dice, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Ahora, hay ojos, ¿dónde? Ahí dice que en el corazón. Sería no ver con esta cabeza, sino ver a través del ser interior. Aunque algunas versiones lo manejan de una manera diferente el verso, pero dice, sean iluminados, dice una versión, Dios les dé la luz necesaria para que sepáis comprender con claridad cuál es la esperanza del llamamiento. Entonces está diciendo que necesitamos luz, y que esa luz sea suficiente. Hay niveles de luz, es decir que vamos en un caminar de luz, en aumento, hasta que el día sea perfecto, y Dios es luz y vive en luz inaccesible. Pero está diciendo, los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Necesitamos ser iluminados, que el Señor nos ilumine, nos dé la luz que es de Dios. Y aunque hay luz de tinieblas, curiosamente, la Biblia habla de un texto que hay luz de oscuridad, pero nosotros andamos buscando la luz que es de Dios, porque esa es la que nos interesa para comprender con claridad, uno, cuál es la esperanza, a qué fuiste llamado. Definitivamente hay varios llamamientos, pero ¿a qué fuiste llamado? ¿Cuál es la riqueza de la gloria? ¿Cuál es la herencia para los santos? Está hablando relacionado a un nivel de iluminación para entender, para comprender. ¿De qué le quiero hablar? Básicamente yo quiero tratar de entrar en este tema, que es la revelación de los ungidos. Ahora, ¿cómo así de los ungidos? De aquellos que ya recibieron el Espíritu Santo. Es decir que nosotros recibimos a Cristo. Todo el que confiese el nombre de Cristo Jesús será salvo. Pero como consecuencia de eso viene el maravilloso Espíritu Santo.
La promesa del Padre, que el Espíritu se plasme, se mueva en nosotros, pero también esto es un proceso de llenura. Es decir, que lleguemos en un momento donde nos llenamos del Señor, hablamos lenguas, empieza a evidenciar que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Pero esa es una de las llenuras. Hay muchas llenuras. Es decir, que está hablando de una llenura, una manifestación. Pero dice, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, llenos de amor. Hay un montón de llenuras. Entonces uno puede estar lleno en cierta forma, pero vacío en muchas otras. Entonces básicamente no basta solo con hablar lenguas. Es decir, que es una evidencia que está el Espíritu Santo moviéndose. Pero dice la Biblia, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es decir, si usted recuerda, los ministros, hablando del sumo sacerdote, le ponían, lo ungían con aceite en su cabeza. Cuando a David lo ungieron, dice, desde aquel día vino el Espíritu de Dios sobre él. Y desde aquel día, es decir, que de ahí el resto de sus días, el Señor estaba con él. Entonces nosotros necesitamos saber de que la revelación es para los ungidos. Es decir, la revelación es para los hijos. Porque ¿de qué le va a beneficiar a alguien oír si no conoce a Dios? Pero qué importante cuando uno ya está en el Señor, la palabra que oye le aprovecha. Porque es para uno que está en el reino de Dios. Amén. Entonces, a partir de esto, hay ungidos y hay niveles de ungidos también. Es decir, que tratamos otro día sobre los 7 niveles de la unción y hablamos las manifestaciones de la unción. Entonces, cada quien recibe, aparte del mover del Espíritu, un toque específico, aunque debiéramos de recibir diferentes toques del Espíritu para las necesidades de nuestra vida, hasta el para matrimonio. Entonces, veamos aquí a través de versículos de la palabra. Dice 1 Samuel 3:21, Biblia textual, está diciendo, Dios se volvió a aparecer en Silo. Ahora, aquí utiliza algo muy interesante. Dice que Dios se apareció. Y si es una manifestación de Dios, es una teofanía. Es decir, Dios se manifestó. O diferente a una cristofanía, que sería la manifestación de Cristo. O una parucía para la novia o los que se van a ir con Cristo. Entonces, está diciendo, se apareció en Silo porque Jehová, ¿qué pasó? Se revelaba. ¿A quién se le estaba revelando? A Samuel. ¿Y Samuel era un adulto o no? No, era un niño, un joven. Quiere decir que la revelación puede ser desde los jóvenes en adelante. Y a los que son medios jóvenes, ¿verdad? Y a los más jovenazos. Entonces, dice ahí que se apareció porque el Señor se revelaba a Samuel por la palabra de Jehová. Y la palabra de Samuel era para todo el pueblo. Entonces está hablando acá que había un proceso en cuanto a la manifestación, en cuanto a la revelación, en este caso en que el Señor se estaba mostrando. Se deja encontrar de los que no le andan buscando. Viene Él y no empieza, va a la iglesia, al tabernáculo de aquella época, que será la iglesia, y viene Dios y le habla. Empezó a experimentar que Dios habla. Y qué lindo cuando uno entiende que Dios habla y que nos puede hablar. El que hizo la boca puede hablar. Pero hay mover de manifestaciones de la revelación en diferentes aspectos. Entonces, y utilizó en este caso a hombres que estaban para ser cabeza, instrumentos de Dios para transmitir lo que Dios quería decir. Mire, definitivamente hay una revelación para el pueblo, hay revelación para los que están espigando, hay revelación para el que está aprendiendo. Y qué importante que usted a través de la enseñanza, el discipulado, está aprendiendo. Pero entrar a otros niveles, si no manejamos la doctrina, no le vamos a atinar. Porque primero tenemos que estar doctrinados. Y qué importante que pasemos del nivel de la doctrina.
pasando de las cosas elementales, de las doctrinas, caminemos a algo más profundo. Entonces nos toca a nosotros que inquirir en la palabra, buscar en la palabra. Y cuando empiezan a haber cuestionamientos en la palabra, entonces empiezo a ver, ¿y dónde está eso? ¿Y dónde lo dice? ¿Y dónde sucedió? Empieza a ver que sucedió algo y dice, ¿y a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y de ahí pues uno sale emocionado. Pareciera que encontró el agua azucarada, descubrió el agua azucarada, pero eso ya está desde hace años. Pero leyendo. No podemos pensar que van a venir grandes revelaciones si ni siquiera leemos la Biblia. Pero es un crecimiento de más a más a más. Amén. Muy bien. Entonces, sigamos viendo que Dios se puede. Primero, ¿se aparece Dios? ¿Usted aguanta que el Señor se le aparezca, no? ¿O le da el patatucha ahí mismo? Porque Juan lo mira a otro nivel en Apocalipsis y se desmaya. Quiere decir que se puede desmayar en el cielo uno. Fíjense. Y lo fortaleció y lo levantó hasta que pudo oír y entender la revelación a la cual lo estaba llevando el Señor. Ahora, dice acá en este texto nuevo que pongo, Génesis 6:13, dice, entonces dijo Dios, aquí le habló, dijo Dios a Noé diciendo, he de destruir a todas las criaturas vivientes. ¿Qué estaba recibiendo? Un juicio. Estaba diciendo, mira, viene un final porque han llenado la tierra de violencia, así que los borraré a todos. También destruiré la tierra. Construiré, entonces le habla aquí de la necesidad de que construyera un gran barco, una gran barca, donde iban a meter todo tipo de criaturas, un remanente. Y ahí metieron cuantos animales ahí. Y aparte de él, su familia, sus hijos y sus esposas. Ahora, ¿cómo sería la vida en el barco? ¿A dónde iban los animalitos al baño? Pastor, ahí nos hacía popó. ¿Qué piensa usted? ¿Y si les pusieron que comer? No, pastor, se desintegraba así. No, quiere decir que en el arca había a veces que mal olor. A veces en la iglesia hay mal olor. Pero nos toca que aguantarnos. El pecado huele feo. ¿Cierto? Pero no nos vayamos por lo devocional. Porque lo que le quiero decir, hay que aguantarse. Mire, aquí estamos un montón de imperfectos. Don imperfecto con doña imperfecta y le nacieron imperfectitos. Lo que nos une es el amor por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Le da ese aplauso, pues tenemos que aguantarnos los unos a los otros. Me acuerdo lo que decía mi apóstol antiguo. Decía, el que no es gordo es chibolón, decía. Entonces, definitivamente hay cosas que se tienen que aguantar en el barco, pero era el barco nos iban a salvar, pero a revelación. Ahora estos son los barcos. Es decir, el que crea es salvo, se mete al barco. ¿Cuál es el barco? La iglesia. Ahora, dice, barco de ciprés, vas a recubrir con brea por dentro, por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos, establos por todo su interior. Y luego le dice, pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en la barca tú, tu mujer, tus hijos, tus esposas, sus esposas de sus hijos. Bueno, qué importante que logremos entrar. Y entre más personas, ¿será que es más fácil? Usted no. Como nos llevamos bien, como nos sobrellevamos bien, pues va a ser fácil, ¿verdad? La Biblia dice, sobrellévense los unos a los otros, pero hay nivel de revelación. Mire, aquí estamos, el centro de lo que nos une a nosotros es Cristo Jesús. Definitivamente. Y si usted viene por Cristo Jesús. Y el que va a cambiarnos totalmente es el Señor, porque hay revelación, pero hay imperfección. Es decir, hay vasijas de barro con tesoros adentro, pero la vasija es de barro.
que lo que tiene valor es aquello que se tiene de parte del Señor. Ahora, aquí hay un nivel de revelación para ser salvos. La Biblia dice que persevere hasta el final será salvos. Hay doctrina que ha sido revelada. Hay revelaciones para salvación. Hay revelaciones para ubicación. Señor le habló a Abraham que saliera de la tierra donde estaba. Y salió de una tierra pagana. ¿A dónde? A la tierra de Canaán. Y dice, y a Canaán llegó. Había batallas, había desierto, pero era un llamamiento. Ahora, entonces, dice Génesis 18:16, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Bueno, Abraham se hizo un amigo de Dios, un hombre de fe, y le revelaron qué iba a pasar. Él no le atinaba que el Señor había bajado para destruir 5 ciudades. Es decir, que vino a destruir Sodoma, Gomorra, Adán, Seboín, no sé cómo se llama la otra. Dentro estaba Zoar, que una que fue liberada, pero 5. Es decir, que llovió fuego por todos lados. Él no sabía que venía una devastación, otro juicio, a diferencia del juicio de Noé. ¿Cuántos saben que viene juicio para la tierra? Sin embargo, usted tiene la dicha de haber encontrado la puerta de salida. Cristo Jesús, le da ese aplauso fuerte. Se le reveló el Salvador. Ahora, quiere decir que hay un nivel de revelación para los amigos. Y qué importante lograr hacerse amigo de Dios. Entonces, la revelación trabaja en varios niveles y de diferentes formas, que el Señor nos ayude a afinar nuestros sentidos para que logremos entender de qué manera nos está hablando Dios, de qué manera nos está revelando Dios. Aunque Dios habla por muchas cosas, habla por su palabra, te habla por los ministros, pero también puede enviarte mensaje que es tuyo. A veces le dicen a uno, mire pastor, tuve este sueño y fíjese que aquí y que allá, y usted qué opina. Y a veces uno como ministro no le atina nada. No somos Danieles. Y yo, mire hermano, pues yo digo, si yo soy sincero, si no le atino, le voy a decir no le atino. Y lo que le diría más bien, ore, para que le revelen si eso es de Dios, que le revelen de qué le está hablando Dios. Amén. Pero a veces Dios da gente con sabiduría para revelar tipo de sueños. Pero qué mejor si oramos, ¿verdad? Que el Señor nos dé la revelación. Ahora, dice acá, Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, allanaré los lugares torcidos, ponerlos rectos. Haré pedazos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro. Habla del poder de Dios, Él va adelante. El verso 3 dice, te entregaré tesoros escondidos. Bueno, ¿qué tipo de tesoro? Definitivamente la palabra es como un tesoro. Hay cosas que Dios le ha regalado a uno y uno las guarda en su corazón. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Aunque estará hablando de ser piratas y andar en busca del tesoro perdido. No, no está hablando de eso. Está hablando de tesoros escondidos. Y luego dice, te voy a dar a conocer. Utiliza la palabra conocer, conocimiento. ¿Qué dice? Recónditos secretos. Cosas que están guardadas. Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, y te he llamado por nombre. Entonces, quiere decir que el Señor nos va a llevar más, a más, a más. Y el Señor nos dé la gracia para no detenernos. Para esto necesita que nosotros entreguemos nuestro corazón. Que nosotros estemos dispuestos a indagar, a buscar, pedirle al Señor que nos hable. Y el que hizo la boca es Dios y puede hablar. Entonces nos puede hablar, Señor, háblame, háblame. Y darnos experiencias. Daniel 2:22 dice, Él revela. Ese tipo de revelación está interesante. Él revela las cosas profundas.
quiere decir que hay revelación de cosas profundas. Y recónditas, y conoce las que se hallan en medio de las tinieblas, pues la luz está con él. Entonces utiliza un nivel de revelación que es luz. Fíjese, aunque aquí podríamos buscar la palabra revelación y puedes buscar luz y vas a encontrar dos niveles de información. Pero cuando utiliza la palabra luz, que habla de la palabra nejir, habla de iluminación, sabiduría. Y qué lindo cuando uno lo iluminan. Qué lindo cuando uno entiende la palabra, empieza a entenderla. Acuerdo, hace años estaba empezando a predicar. Y hace buenos años estaba soltero. Entonces ya tengo 25 años de casado, entonces un poquito antes. Y me acuerdo que venía de predicar. Llegué casi a las 4 de la mañana a mi casa, manejando 10 horas. Venía de Ohio, de Cleveland. Ya estaba conociendo a mi esposa. Y de ahí llegué y todavía me puse a leer la Biblia después de llegar. Venía de predicar. Pero abrí la Biblia y de repente abrí la Biblia. Y Señor, háblame, de repente me puse a leer. Y leí un versículo donde Dios me estaba haciendo el llamamiento. Y sí lo entendí. Proverbios capítulo 26, el verso 3 o 4, por ahí dice, cuida la condición de tus ovejas. Pero aquí no dice oveja, dice rebaños. Si alguien no encuentra capítulo 26, no sé si es el verso 4, 6, por ahí, alguien que sea bueno ahí para encontrarlo. Y yo esa mañana entendí con claridad que Dios me estaba llamando. Y estaba empezando a caminar en el evangelio. ¿Alguien lo encontró? ¿Tenemos micrófono extra? Por favor. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Proverbios capítulo 26 creo que está. Ok, ¿cuál es? 27. 27, 23, oiga. Dice, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Sigue leyendo. Mantente al tanto de tus ovejas, preocúpate por tus rebaños. Considera atentamente el rostro de tus ovejas. Oh, creo que esto es el mismo todavía. Perdón. Sí, vamos a ver, aquí. Sigamos. Porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes. Los corderos darán tu vestido y las cabras para el precio de un campo. Habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa, sustento para tus doncellas. Y resulta que Dios me empezó a hablar. Y me habló de mis doncellas. Yo solo tengo dos, mi esposa y mi hija. Y todavía yo no estaba realizado. Sin embargo, entendí una revelación para mi propia vida. Yo creo que uno empieza a entender cuando el Señor le empieza a hablar a uno. Y qué lindo que Dios nos hable. Yo creo que de alguna manera Dios te ha hablado también. Te hace ese aplauso fuerte. Entonces empiezan a ver niveles de revelación. No. Entonces, iluminación. Ahora, claro que Dios empieza a hablarte y qué importante que uno logre afinar el oído, porque lo que uno quiere es aprender. Pero la manera de aprender es tu trato personal con Dios. Cuando se trata de algo personal, a diferencia cuando Dios transmite la revelación a través de otros. Entonces, qué lindo que Dios nos ilumine, que Dios nos hable, que Dios nos dé sus promesas. Ahora, dice Números 12, 6, Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, mire esta manifestación de revelación. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me voy a manifestar a él en visiones y hablaré con él en sueños. Quiere decir que está hablando que en aquella época a los profetas Dios se les manifestaba.
Y le hablaba en las visiones y le hablaba en sueños. Era un trato personal a nivel del ministerio profético de aquella época. Entonces, definitivamente Dios, ahora, ¿cómo podía ser el profeta? Dios me habló, sí, Dios me dijo, hermano, y el profeta veía, tenía ese nivel de revelación y actuaba. Quiere decir que de cierta manera tenía que tener fe a lo que Dios le estaba hablando. ¿Alguna vez Dios te ha hablado por sueños? Y uno dice, sí sé que Dios me habló, sí sé. ¿Qué te dijo? Arrepiéntete. Entonces no lo entiende fácil. Bueno, te puede decir muchas cosas. Ahora, aquí utiliza revelación mará. Es decir, visiones en forma de espejo. Se está viendo uno a través, como que te pusieran un espejo y a través de eso mirar a las imágenes. Se los digo, tipo high definition. Ahora, en esta época, ¿verdad? Te ponen, y en 3D, ¿verdad? Y 4K para que se oiga así claro. Bueno, qué lindo que los profetas videntes tenían visiones con ojos abiertos. Y veían, es otro nivel. Porque el profeta vidente sale de los profetas normales, de sueños y visiones. Él caminando, mira. Y ya, ¿quién no quisiera ese regalito? Entonces, pero regresemos a la revelación Mara, visiones, espejo, revelación. O sea, una revelación supernatural de Dios que contiene imágenes, hasta posiblemente contenido verbal. Entonces, pero entendimos que a través del otro verso que dijo que él iba a hablar. Y le iba a hablar por visiones, por sueños. Entonces Dios puede hablarnos. Ahora, ¿cómo hacer para que Dios nos hable? Pues número uno dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces tú quieres empezar a ver a Dios, consagración, anhelarlo, desear que Dios te hable. Bueno, y qué lindo cuando Dios empieza a hablarnos. Eso es delicioso, Señor, Dios me habló. Y cuando dice que Dios te habló, ¿quién te lo quita de la boca? No, que uno dice, Dios me habló, Dios me habló. Entonces, ¿no saben que le hablaron ahora? Ezequiel 12, 27 al 28, dice, los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas, ahí eran visiones. Tus visiones proféticas es algo para largo tiempo. La gente no quería aceptar la visión, no quería aceptar el mensaje. Y era el profeta, era Dios hablando a través del profeta. Y vino el mensaje al mismo profeta y habla y le dicen, así dice la gente, que lo que tú miras, lo profético, eso se va a cumplir, pero bien lejos. Entonces resulta que el Señor le dijo, por lo tanto, diles, esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que he dicho se cumplirá. Quiere decir que lo que aquella gente que estaba diciendo que era para largo, el Señor vino, no. Digo, no, eso es ahora. Quiere decir que hay profecía a larga distancia, pero hay profecía que está a la vuelta de la esquina para cumplirse. Le da ese aplauso fuerte, que esas cosas las tiene bien cercas el Señor para que se cumpla en uno. Y era Dios el que estaba diciendo, y yo, el Señor, te doy mi palabra. Pues que el Señor le diga así a uno, está cardíaco, ¿verdad? Yo te lo digo, y así será. Bueno, y qué lindo de lograr uno tener los sentidos así agilizados para eso. Porque también en las visiones a veces lo que no hay sueños, no, que son puras pesadillas. Pesadillas de buffet chino. Que se pegó las grandes forradas y de ahí anda viendo que el dragón ya se lo traga. Ahora, está diciendo Isaías capítulo 29. Mire, está diciendo, dice, aquí utiliza visión. Pero hay dos conceptos. Aquí ya están los dos conceptos puestos, no los van a mover. Está la palabra visión, todos los sucesos futuros. Dice, visión, todos los sucesos futuros se han convertido para ustedes en algo como lo escrito en un pliego enrollado y sellado. Es decir, que no se entiende, no logra uno digerir. Y si alguien se lo da a uno que sabe leer, le dice, lee esto, y él responderá, no puedo, porque está sellado. Quiere decir que hay revelación sellada.
Tiene que abrirse en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera. Lee esto. Responderá, no sé leer. Y luego le dice verso 13, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Quiere decir que le estaba hablando a alguien, pero los que estaban no le atinaban porque no obedecían al Señor. Entonces, qué importante uno de obedecer al Señor. Entonces, aquí utiliza la palabra visión. Fíjese, vamos a ver, está en el 29:11. Estoy usando la palabra visión. Y utiliza la palabra mirada, apariencia, algo impresionante, algo que es revelación a través de la visión, un convenio, visión de revelación, o sea, una profecía de parte de Dios comunicada a otros. Y utiliza la palabra grandeza también, que habla de majestad, poder, habla de abundancia de la casa, estoy diciendo Dios. Pero quitemos eso de ahí. Vayamos al otro texto. Dice Números 24:4. Y aquí me interesa, porque fíjese que en el Números 24:4 dice, oye la voz de Dios. El que recibe visiones del Omnipotente, el que postrado mantiene los ojos abiertos. Y aquí habla dos niveles de visión y dos niveles de revelación. Habla aquel que está en la presencia de Dios, pero en la presencia de Dios mira. Y qué rico que uno pueda en la presencia de Dios ser un hombre, un siervo, una sierva de ojos abiertos. Aparte que le dan visiones, ve. Entonces, déjeme verlo aquí en la concordancia. Esto no, déjeme ver aquí, vamos a ver dónde está. Aquí, vamos a ver. Entonces, aquí utiliza el Número 24, 4. Y se dijo, el que oyó los dichos del Señor, el que vio visión. Y aquí utiliza visión. Y utiliza la palabra maxé. Y está utilizando en sí la palabra visión, está hablando de vio, está hablando de examinar, mirar, aún profetizar, una revelación. Habla 3 niveles de revelación en este mismo pasaje, que hablan de revelación, ver, visión, pero luego utiliza de ojos abiertos. Y de ojos abiertos utiliza otro nivel, que dentro de esto es galá. Y galá significa revelación. Habla de aquellos que están bajo un manto, aquellos que están bajo cobertura. Utiliza galá. Galá se identifica con manto, con Ruth. Levanté el manto y habla, me revelará, me mostrará. Entonces, básicamente cuando vemos ese pasaje, nos arroja mucha luz. Mire, la revelación aparece de muchas formas escritos en la Biblia, y qué bueno cuando el Señor nos muestra. Y aquí lo que les quería yo hablar de la palabra mekjesa, es revelación, es decir, como que a alguien le abren una ventana y puede ver. Nadie puede ver si Dios no le abre la palabra. Y qué lindo cuando Dios nos abre la palabra, porque de nosotros mismos, yo le contaba a mis hermanos, quizás una vez usted me ha oído, y yo leí la Biblia, porque dije, la primera vez que la leí fue para contradecirle a otros. Venía yo de la universidad, dije, voy a leer este libro, porque ya tenía un primo, no, un hermano que ya me tenía hasta aquí, que me iba a evangelizar, y dije, voy a leer para que a través de lo que él me está diciendo, le voy a contradecir. Fíjese, esa fue la primera vez. La segunda, me rompí la pierna. Jugando fútbol, se me puso así la pierna. Entonces, voy a leer la Biblia. Pero, ¿usted cree que entendí algo? La leí, ¿y qué entendió? Nada. Máxime cuando yo, hijo de fulano tal, hijo de fulano, hijo de tal. ¿Y para qué quiero yo esto? Decía yo. ¿Y qué tiene que le hayan puesto todo eso? Ahora, y yo entiendo que aún las genealogías tienen sentido. Pero, lo que te digo, la letra
quien nos tiene que habilitar la letra es el Espíritu, porque la letra sola va a matar, pero si está el Espíritu de Dios, nos va a hablar. Pero hay algo que decir, hermano, la doctrina no la pone una oveja, la doctrina no la pone un pastor. La doctrina está cimentada por apóstoles y tiene que estar ratificada 100% en la Biblia. Entonces, cuando alguien va a dar discipulado, no puede ir a discipular, pero yo digo esto, hermanos, esta es mi revelación. No, no, Señor. Es decir, que los que son ayudas tienen que ser idóneos a la enseñanza que se les da. Si se les da algo, eso tienen que ir a dar. Y definitivamente poco a poco se va creciendo a más. Pero el que nos puede ir abriendo los ojos para ir viendo más es el Señor. Y que Dios te puede hablar, Dios te puede hablar. Eso no es decir que la revelación es para todos a ciertos niveles de acuerdo a como el Espíritu quiera manejarla para edificación de la iglesia. Ese aplauso fuerte al Señor. Dios te puede hablar, te puede enseñar. Pero aquí estamos hablando, veamos el concepto. Estamos diciendo la palabra, la raíz ahí es ventana. Habla mirar, poder percibir, poder contemplar, visiones donde se puede examinar, se puede hablar en cuanto a relación de predicación, que lleva un contenido de revelación, profetizar, revelación, es decir, luz, ventana, o sea, una apertura de revelación. Pero cuando vemos esto lo dice Malaquías 3:10 para los que diezman. Porque utiliza la palabra aruba, que son ventanas. Es decir, ¿cómo es que dice el versículo? Usted que se lo sabe de memoria, que hay el 3:10, ¿cómo es que dice? ¿De Malaquías? Traigan, ¿qué dice? Los diezmos de alfolí. ¿Y qué sigue diciendo? Pruébenme ahora en esto. ¿Y qué sigue diciendo? Abriré las ventanas. Y ahí cuando utiliza la palabra ventanas en el original, habla no de una ventana, sino habla de un montón de ventanas. Habla de las ventanas de una represa. Y las ventanas de la represa, usted lo puede buscar. Cuando habla de la represa, básicamente la represa la abren allá. Nadie puede abrirla acá. Entonces quien te bendice de acuerdo a tu fidelidad es Dios. Pero también habla de apertura de ventana, que habla de revelación. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nuestra fidelidad es importante. Entonces cuando habla de ventanas, dice, te voy a abrir la ventana. Podemos irnos a Malaquías, que está hablando de ventanas. Te voy a bendecir, voy a derramar sobre tu vida bendiciones sobre bendiciones. Y esa es la fidelidad de Dios. El único que puede bendecir es Dios. Le da ese aplauso, el único que puede abrir las compuertas del cielo es Dios. Ahora, entonces, veamos, miren. Llevo 38 minutos. Muy bien. Daniel 1:17. Entonces, la revelación para los ungidos. Definitivamente Dios utiliza personas que les da el mover, el toque de su espíritu, con un don, con un ministerio, de acuerdo a como Dios se lo quiso dar. Hay diversidad de ministerios, pero el espíritu es el mismo. Ahora, dice Daniel 1:17, Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Fíjese. Y Daniel sabía además interpretar, ¿qué dice? Visiones y sueños. Ellos tenían conocimiento. Ahora, hay un texto en Corintios capítulo 13, si no estoy equivocado, pero hermano, uno puede tener un conocimiento vasto. Dice, si yo hablara todos los idiomas del mundo, aun si yo hablara lenguaje angélico, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Quiere decir que más que el conocimiento es el amor que debe moverse en nosotros. ¿En qué sabéis? ¿Sabe que son mis discípulos? En que hay amor, que se aman los unos a los otros. Pero
¿Cómo dice el otro verso, el 2? El verso 2 sigue diciendo, si yo tuviera dones, pudiera conocer los misterios, conociera las cosas profundas, y empieza a hablar del mover carismático. Pues sí que puedo tener don, conocer misterios, cosas profundas, verso 2. Pero no amo, no soy nada, dice. Entonces lo intelectual no se compara al nivel del amor que se debe tener al hermano. Ni el mover. Alguien puede tener todos los dones y sentirse cañón, porque habla un montón tiene el espíritu, se le mueve, sí, pero no tiene amor, y Dios le dice en otro lado, sí, pero no eres nada. ¿Y cuántos tienen money aquí? Dice, si yo le diera a los pobres, quiere decir que si está hablando a un pobre, quiere decir que está dando rico. Si yo le diera a los pobres, él está en otra condición. Y le diera a los pobres, dice, y me reparto en pedazos, pero no tengo amor. Soy tímbalo que resuena, no soy nada. Entonces quiere decir que lo intelectual, lo espiritual y la potencia económica no es nada a lo que Dios ve en cuanto a el valor del amor. Entonces nosotros, qué bueno que tengamos revelación, qué bueno que conozcamos, pero que no falte el amor de Dios en nosotros. Amén. Dígale que está al lado, déjate amar, hermano. Qué lindo que no se deje amar usted y sobrellevar. Ahora, dice acá, vuelvo al texto, Daniel, Dios concedió a estos 4 jóvenes. Primero eran, mire, tener conocimiento, pero ser inteligente es otra cosa. Pero tenían conocimiento y adicional de eso, eran inteligentes. ¿Y qué tal si sabios? Son niveles diferentes. Ahora, dice, en todas las letras y las ciencias, no en algo. ¿En qué dice? En todo. Por eso le hablé el verso de Corintios 13, el conocimiento. Ahora, pero también tenían el nivel espiritual. El verso 2 que le mencioné, el versículo 13 de Corintios. Ahora, sabían interpretar visiones y sueños. Pero dice entonces ahí que los 4. Hermano, quiere decir que hay gente que hay una visión y puede interpretar la visión. Hay un sueño, puede interpretar el sueño. Entonces, qué lindo cuando de alguna manera ya le atinamos algo. Y hay cosas que le atinamos por las mismas sombras de la palabra, porque las mismas sombras de las palabras, algo relacionado a un sueño, no, pero esto dice va relacionado a esto, puedo tratar de entender qué es esto. Pero es muy diferente cuando uno tiene el don. Ese tipo de don que yo le digo es el don de sospecha, que uno más o menos asocia las cosas, pero muy diferente cuando uno tiene el don dado por Dios para interpretar lo espiritual. Porque, mire, definitivamente esto es de campeones. Definitivamente es de... Pero entre esos campeones había gente que ni sabía leer y escribir. Había gente que Dios llamó, decía, ¿y de dónde saben tanto estos? Si son pescadores. Sí, pero después de ser pescadores en el discipulado del Señor, después de 3 años, salieron totalmente renovados, elevados a otro nivel. El que entra en el discipulado del Señor, Dios lo va a bendecir. Lo va a sacar del nivel que está y lo va a llevar a otro nivel. Ahora, mire, esta gente a puro rollo. Bueno, para cargar una Biblia, ¿cuántos rollos tendría que cargar uno? En aquella época. Menos así, puro rollo. Y ahora, ¿cuántos tenían la facilidad de leer los rollos? Sin embargo, ahora está en teléfono, en computadora. Yo la primera vez que empecé a ver a alguien predicar con computadora, dije, no hombre, estos sí ya se están pasando. De veras. Mire, yo aprendí a programar computadoras cuando llegué a la escuela. Pero nunca pensé que eso. Años. En la escuela había un maestro loco
Decía, todos le decían, en las escuelas no habían computadoras y televisores de aquellos chiquitos, de aquella de pantalla negra y así. Hermano, y como era la clase de él. Y de ahí a fumar, ¿cómo se llama? A tomar puntos y letras y de ahí, hermano, yo decía, ¿para qué quiero eso? Y ahora me doy cuenta que sí tenía visión él en cuanto a nivel para la gente que estaba estudiando, quería llevarlos a otro nivel porque él de alguna manera le atinó de que todo eso se iba a superar. Ahora qué lindo usted. Ahora aunque me critiquen que uso computadora, porque de repente cuando usted lo miran ahí, de repente usted es de la vieja guardia. Una Biblia así de ese tamaño para que vean que es cristiano. Me acuerdo una bibliona, yo tengo una, no sé si la tengo todavía, pero era así, y la letra así. Yo dije, para leer bien, dije. Pero ahora, hermano, qué bendición que en un aparatito uno puede tener 120 Biblias y verlas. Digo, Señor, necesito tener varios ojos para ver por todos lados. Ojos por dentro y ojos por fuera. Para poder entender. La verdad que qué rico poder tener conocimiento. Pero el conocimiento se adquiere. La capacidad se adquiere. Es decir que la capacidad tú te la haces. Tú te conformas a estar a un nivel o buscas superar tu nivel de capacidad. Y qué lindo, ¿verdad? Que uno logre ir superando, pero esa es tu dedicación y tu tiempo para que luego el Señor active la revelación a tu vida. Amén. Bueno, utiliza la revelación Caxon, que es vista, sueños, revelaciones, profecía, visiones. O sea, una comunicación de parte de Dios para que se le comunique a otros. Es decir, ellos tenían el conocimiento para poder interpretarle a otros. Tenían la habilidad de poder agarrar lo que venía por medio del Señor en visiones o sueños y decirles qué quería decir. Entonces, la revelación empieza a manejarse a varios niveles. Ahora, vea, Génesis 41, 21, verso 30, dice, entonces José dijo a Faraón, los dos sueños del Faraón son uno. Sí le atinaba la interpretación de los sueños. Y le dice, Dios le ha anunciado al Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas que viste son para churrasco. No le dijo eso. Le digo, las 7 vacas que viste. Bueno, es saber interpretar. Pero él sabía que estaba interpretando, mire usted. Entonces, él dice, las 7 vacas buenas, las espigas buenas, son 7 años. Los 2 sueños son uno y las 7 vacas flacas y feas que suben detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. De hambre. Esto es lo que ha dicho el faraón, lo que le ha dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y después de eso vendrán 7 años de hambre. Bueno, de alguna manera nosotros vemos las sombras y vemos que estamos caminando sobre 7 años buenos, pero luego vienen 7 años difíciles. ¿Usted se recuerda a aquel hombre que trabajó 7 años por una esposa? ¿Por quién trabajó? Por Raquel. Y resulta que al cabo de los 7 años, ¿a quién le dieron? ¿A Raquel? No, le dieron a Lea. En vez de salir Raquel, salió Lea. Entonces quiere decir que quienes van a salir dentro de estos 7 años no es Raquel, no es Israel, es la iglesia. Fíjese, eso es lo que muestra ahí fácil. Lo muestra eso, pero, de este aplauso fuerte, déselo al Señor, pero mire. Luego tuvo que trabajar 7 años más. Le dijo, mira, si quieres la otra, son 7 años más. Y esos 7 años son los 7 años que es por Israel, la tribulación y gran tribulación para que luego vean a Cristo. El Señor le habló.
Entonces, definitivamente entendemos las sombras que Dios está hablando ahí. Muy bien, sigamos viendo. Aquí habla de, aquí no está, hay dos, pero no sé por qué hay dos. Muy bien. Sueño, utiliza la palabra gizón, ¿cómo se diría? Gizayón, que es revelación específicamente por sueños. Aquí dice, es una revelación directamente por sueños. Ahora, vea lo que sucede con aquel hombre que recibe la interpretación de la revelación. Lo que dijo, no, pues, si dice que eso viene, empecemos a trabajar y guardar. Creyeron al mensaje y ciertamente vino la abundancia. Y luego ciertamente vino el hambre, porque Dios estaba revelando por medio de visiones. Entonces, mire, mucha doctrina es cuestión de revelación. Apóstoles, vemos a Pablo trayendo, sentando doctrinas a través del nuevo pacto, es decir, por medio de la revelación que le dieron. Es decir, que tenemos que entender que la revelación va a manejar varios niveles. Entonces, dentro de eso puede ser un sueño, una serie de pensamientos, una serie de imágenes, sentimientos que ocurren en un sueño en el estado natural o alterado de la conciencia. Un sueño tarda bien poco tiempo. Y normalmente la gente sueña mucho y se acuerda poco. Hay que tomar vitaminas que le ayuden a uno para no olvidar en los sueños. ¿Y cómo? Mire usted, a veces Dios nos habla. Y qué rico cuando uno tiene aquí, pero aquí lo que Dios le habló, lo tiene uno aquí. Mire lo que yo hago cuando Dios me habla así. En el instante voy y escribo. Porque si no al rato, se me olvida, al menos a mí. Se me olvida. Y Señor, y a veces le pido perdón al Señor, Señor, perdóname porque sé que me hablaste. Ahí, ¿dónde está la base? Dios habla por medio de visiones o sueños mientras el hombre está en su lecho para sellar su instrucción. Eso dice la Biblia, libro de Job. Entonces nos habla. Mientras oímos, dice que nos habla al oído. Que el Señor permita. ¿Cuántos quieren que sí oigan lo que Dios les dice? Amén. Señor, por favor, que pueda yo entender ese tipo de revelación. Porque Dios nos habla. Es decir, que las fases de la revelación son varias. Ahora, Él pudo interpretar los tiempos, pudo interpretar lo que estaba pasando. Efesios 3:3 dice que por la revelación que me fue dado el conocimiento del misterio, tal como antes os escribí brevemente. Empieza a hablar de la revelación, pero un nivel de revelación a otro nivel. Revelación de misterios. Entonces, el que puede revelar las cosas profundas es Dios. Quien nos puede hablar es Dios. Y aquí utiliza una palabra griega que es grematismos, respuestas, revelación divina. Divina respuesta, lo pone en ese círculo de palabras. Entonces, Él es el que puede revelarnos a ese nivel, mostrarnos cosas. Mire, a veces hay cosas tan lindas que a mí a veces resulta que hasta el texto me dan. Y estoy viendo el texto y como que me estuvieran enseñando y al rato digo, Señor, que no se me vaya, que no se me vaya. Porque el que hizo la boca habla. Dios habla de muchas formas, que nosotros podamos recibir el mensaje que es de Dios. Amén. Le da ese aplauso fuerte. Es el Señor que te puede. Aunque la Biblia dice, el Espíritu les recordará las cosas que el Señor dijo e hizo. Quiere decir que en un momento dado el Espíritu Santo puede recordarle a uno algo, llevarlo a otro nivel, ver un poquito más entre líneas lo que está escrito. Ahora, llevo 54 minutos. Yo no voy a ministrar, me voy a gastar mi hora y calito. Así que las preguntas son para él después, pero bueno, mire, aquí utiliza la revelación de Apocalipsis.
Aunque la revelación de Apocalipsis aparece en un evangelio, donde a Simeón le dan la revelación y ahí aparece Apocalipsis. Pero eso después usted busca el numeral y va a encontrar donde aparece. Entonces, revelación, manifestación, manifestar. Entonces dice, esta revelación de Jesucristo, la cual Dios dio para mostrar a quiénes. Perdón, ¿a quiénes? Dígale que está al lado, te están hablando. Si servís, sos siervo, y si no servís, no sos nada. Bueno, se le dice siervo al que sirve, ¿sí o no? Sin embargo, aquí está hablando siervos de orden primario. No solamente está hablando de servidores, está hablando de ministros. Pero sigamos, está diciendo, mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder. Aquí lo que están mostrando ya que son una revelación de acontecimientos. Es decir, sucesos, cosas que se van a dar en esta tierra, es otro nivel de revelación. Entonces, que deben de suceder pronto, y envió a su ángel a presentarse la revelación a su siervo Juan. ¿Quién era Juan? Un apóstol, el apóstol. Estaba recibiendo un nivel de revelación de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de revelación, hay muchos niveles, muchas formas, muchas fases, muchas esferas a la manera que el Señor trabaja la revelación con su pueblo. 1 Corintios 2:9 dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado. Quiere decir que hay cosas que pueden venir por vista, pueden venir por oído, pueden oír por lo que se imagina la mente. Lo que Dios tiene, ¿qué dice? Preparado. Entonces hay cosas preparadas por Dios. ¿Para quién es este nivel de revelación? Para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Quiere decir que hay cosas porque te amo, porque tú amas y porque amas a Dios. Dios te va a mostrar, te va a decir las cosas que van a suceder. Y qué lindo cuando el Señor nos está hablando y nos está mostrando las cosas que van a suceder. Y dice acá, pero fue a nosotros a quien Dios las reveló. Habíamos hablado en principio de pedir un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría para tener conocimiento. Pero aquí está diciendo, el verso 10, pero fue a nosotros a quien Dios las reveló estas cosas. Pero ¿quién es el agente? El agente que lleva esos niveles de revelación, el Espíritu. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. El Espíritu Santo nos va a conducir a la verdad, a toda la verdad. Le da ese aplauso fuerte, es decir, necesitamos la vida del Espíritu. Necesitamos un mover, tener una vida bajo el mover del Espíritu. Pues su Espíritu, que habla del Espíritu, investiga. ¿Y cómo investiga? A fondo. Quiere decir que, mire usted, cuando se habla hay cosas que uno puede ser bien superficial, por encimita, pero muy diferente que usted se eche su clavado. Y lleve buen aire porque se puede quedar abajo. Es decir que si te echas tu clavado, pero bueno, que salgas. Es decir que, hermano, se puede profundizar. La Biblia habla de las profundidades de Dios y habla de las profundidades de Satanás. Hay gente que se mete a las profundidades de Satanás. Y nosotros en eso no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que buscar lo que corresponde a nuestro Señor y Dios. Le da ese aplauso. Eso es lo que tenemos que profundizar, meternos, buscar alimento sólido. Pues el Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra, es decir, que revelación otra vez, los secretos, ¿qué? Profundos de Dios. Esto es, ¿por qué le puse? Para los ungidos, porque son los que tienen el mover del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que anhelar, Señor, que te muevas, que nos hables. Bueno, y qué lindo, porque fíjese que yo a veces me veo, agarro un versículo y yo lo veo a nivel de luz que yo veo. Me acuerdo de una vez estaba hablando con el hermano apóstol Mario. Y el mismo versículo, él lo estaba viendo en guerra espiritual. Yo lo estaba viendo en otro aspecto.
Y él rapidito, él empezó, pero el mover de él es guerra espiritual, entonces lo va a ver de acuerdo a los ojos que Dios le ha dado. Cada quien tiene la gracia, el don que Dios le dio, y cada uno debe de saberlo usar. Es decir, alguien que no fue llamado a una cosa, que no se meta. Y mire, hasta un chiste que haga un ministro, por decirle una manera que él trató de, si uno la hace va a caer mal. Porque el ministro tiene la gracia de decir las cosas. Y uno dice, ¿por qué no me funcionó? Porque vos no sos fulano de tal. Es decir, usted tiene que aprender a ser quien es. Eso yo lo aprendí desde hace años. Hace años me llegó. A mí me gustaba mucho, de aquella época había quien me gustaba, como predicaba el hermano Otto. Y compraba material. Otro que me gustaba, hermano Sergio, pero en aquella época se daba mucho lo magisterial. Y a la familia, y me gustaba. Y de repente me tiraba los dichos que ellos se tiraban. Y yo, va a funcionar, decía yo, va a funcionar. Porque a ellos les funciona y a mí no me funcionaba. Y de repente un día llegó un profeta y me dijo al oído, mira, el Señor tiene un Otoniel Ríos Paredes, no quiere dos. Tiene un Sergio Enríquez, no quiere dos. Y me mencionó 2, 3 ministros. Y te tiene a ti y te quiere a ti. Tú tienes que ser como ministro, tener tu propia identidad y trabajar en el ministerio que Dios te dio. Es lo que te toca. Pedirle al Señor, dame mi identidad, la manera en que tú quieres usarme, y ahí voy. Es decir, tener identidad. Es decir, vas a funcionar bien entendiendo quién eres y a qué Dios te llamó. Estamos hablando de un versículo, entender nuestro llamamiento, conocer el plan del llamamiento al cual Dios nos ha llamado. Amén. Es decir, mire, si me pongo a cantar, usted sabe que yo canto bonito. Yo creo. Pero una vez que canté, fue debut y despedida. Nunca más me dieron mi tirito para dirigir. Según yo, se oía bien. Entendí que ese no es mi talento y hace años. Uno tiene que entender con claridad a qué fue llamado. Hermano, yo dije, tocar teclado debe ser pizza cake. ¿Sabe qué pensé? Como yo escribía a máquina. Y decía, eso debe ser como escribir a máquina. Solo es que encontré el lenguaje de las teclas. Y ya. Hermano, me compré uno. Nunca saqué nada. No era lo mío. Pero si tú funcionas, te conectas a aquello a lo que Dios te llamó, sí vas a funcionar. Porque a eso te fue llamado. Hay diferentes ubicaciones en el cuerpo y tenemos que utilizar nuestras ubicaciones. Le voy a invitar que se ponga de pie, ya se me fue el tiempo. La gloria de Dios va a ser revelada. Hay muchas cosas que tienen que ser reveladas. Pero a ti también te dieron el Espíritu. Cultiva tu vida en el Señor. Haz fuerte tu fe. Y no te conformes. Demanda más de ti. Nosotros nos dedicaremos al estudio de la palabra, esa es la idea. Pues tú anhelas obispado, empieza desde ya a profundizar, a buscar. Es decir, no te conformes con tocar un instrumento, cantar, no eso, o con servir, no. Es decir, ¿por qué se canta? Por cuestión de la palabra. Hablamos, ¿por qué? Por las maravillas, por las grandezas de Dios, por sus misericordias, por sus prodigios. Y de ahí sale el canto, pero como consecuencia de la palabra. Es decir, que nuestro corazón tiene que estar en la palabra del Señor. Nuestro corazón tiene que estar en el Señor. Nuestro corazón tiene que estar en la venida de Cristo. Le da ese aplauso, amar la venida de Cristo. Amén. Y amén. Solamente unos anuncios, un par de minutos, y luego entregamos el tiempo, tome su lugar. Si tienen los anuncios, puedes ahí ayudarme para que tengan idea qué es lo que viene en estos días.